nosotras nos reunimos esta noche para exponer el tema relacionado con la tarea número 2, que es organizar ideas y socializarlas a través de unos Padles. Entonces me gustaría saber quién empieza primero a exponer sus ideas, o sea, a exponer cada uno sus Padles. Bueno, bienvenidos a este debate. Cada uno escogió un tema en donde habla de cómo la lengua materna se ve relacionada con la cultura, con la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces, vamos a empezar con la compañera Laura. Laura, adelante. Bueno, muy buen día para todos. Mi nombre es Laura Vanessa Patiño Patarroyo y el día de hoy mi Padle lo enfoqué en el primer tema que es cultura. Esto claramente en relación y principalmente con la lengua materna y también pues cómo se desarrolla la cultura como una competencia sociocultural para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Bueno, en la primera publicación podemos observar una definición de cultura en donde nos explica algo muy llamativo e importante, que es una diferencia entre cómo se escribe esta palabra y su significado. Entonces allí vemos como cuando la palabra cultura se escribe con mayúscula, esta será basada y, bueno, enfocada en como en tradiciones o hechos sociales, y cuando se escribe con minúscula, ya es enfocado como en la actuación de los hablantes y cómo les permite relacionarse esto pues en cierto contexto o comunidad. Esto me pareció muy característico y muy importante porque pues como también se evidenció en el video de lengua, cultura e identidad, nos indica cómo la cultura es el aspecto que rige al lenguaje. Entonces, dependiendo del lugar, la cultura y el contexto, se va a desarrollar el lenguaje de ciertas personas y asimismo se define no solo su dialecto, sino también su forma de actuar, su identidad y muchas cosas más. También en la segunda publicación podemos ver una frase, un escrito de Goldenow, donde nos dice que los conocimientos culturales son la base que garantiza una actuación comunicativa coherente dentro de un grupo, y desconocerla significa no poder actuar o en el mejor de los casos no poder actuar de una forma comunicativamente adecuada. Y es que por otro lado, digamos que también es importante conocer como los estudiantes de lenguas extranjeras que para aprender un idioma no debemos basarnos solo en una gramática o en un diccionario académico, porque también hay otros aspectos que debemos comprender y conocer y aplicar, casi que, o sea, por ejemplo, el aspecto cultural del idioma que estemos aprendiendo, ese dialecto, porque esto ya ubicarnos en un contexto más amplio para no solo comprender y hablar un idioma o comunicarnos por simple inercia, sino que nos proporciona una vista completa que podamos, bueno, de manera que podamos comunicarnos muy asertivamente, porque una cosa es solo hablar y botar palabras y otra muy diferente es comunicarse, incluso no llegar a saber eh, implementar una comunicación asertiva. Si estamos en otros países, en otras culturas, en otros contextos, puede llegar a generar discriminación, incluso problemas hasta legales por desconocer cosas o tradiciones, que es lo que nos explica el video que hice acá, la diversidad lingüística y cultural del mundo. Y es que en este video nos expone, digamos, cuántos lenguajes hay en el mundo, lo que causa es conocer de pronto ciertas culturas, acciones, tradiciones que pueden llegar a ser incluso legales. También vemos acá en la quinta publicación también un comentario de Himes que dice que el saber aplicar cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y de qué forma, es decir, nuestra competencia de comunicarnos con los otros mediante el uso del lenguaje, reside en la capacidad de formar enunciados que no solo gramaticalmente estén correctos, sino también socioculturalmente. Y es que es importante, como le digo, comprender que cada cultura tiene su lengua o dialecto basados en hechos o acontecimientos culturales, y hay muchas jergas que cada cultura tiene, emplea día a día, y que muchos pues de nosotros como aprendices de lenguas extranjeras no lo implementamos, sino nos regimos solo como en lo gramatical, en lo que dice el diccionario académico, pero hay que saber empatar estas dos cosas e interactuar de una manera cómoda con las personas de la cultura en la que nos estamos inmergiendo. Entonces,
es muy importante saber aplicar esta competencia sociocultural en nuestro aprendizaje de esta lengua extranjera, por ejemplo, en el inglés, que es el que estamos aplicando nosotras. Y es muy importante conocer que no solo tenemos que basarnos en la ley, en la gramática, porque hay muchas cosas más que influyen en nuestro aprendizaje de una segunda lengua. Gracias. Bueno, pues estoy de acuerdo con la compañera Laura y para complementar algo diría que sí, ciertamente la cultura es como tal, hace parte de la idiosincrasia de un pueblo, de una ciudad, en donde ellos a través de su misma cultura logran tener un sentido de pertenencia y sí, tal cual como lo menciona el autor Goodenough, eh, parte del respeto hacia ciertas culturas, especialmente cuando uno es un visitante, por así decirlo, es investigar. ¿Para qué? Para que no lleguemos a tener un cierto tipo de exclusión, para que no lleguemos a tener faltas de respeto, que de pronto seamos ajenos a ellas. Entonces, estoy de acuerdo con su intervención, compañera. Aparte que es importante tener en cuenta que el mundo pues está inmerso a la diversidad cultural, en donde pues nosotros como practicantes de una lengua materna debemos, y que también estamos como de aprendientes de una lengua extranjera, esto nos permite también tener más capacidad en nuestras habilidades al conocer diferentes culturas, pues si usted está inmerso en una segunda lengua, eso le va a permitir interesarse por las culturas, en este caso de otros países. Si usted está aprendiendo inglés, ¿qué va a hacer usted? Se va a interesar por saber en otros países cómo se comunican, cómo es su estilo de vida y a través de ello es que usted va adquiriendo las diferentes habilidades. ¿Alguna persona tiene alguna otra intervención sobre el tema de la compañera Laura sobre la cultura? Pues sí, Continuamos. yo generalmente tengo una aporte, pues de acuerdo a lo que dijo la compañera, sí, la realidad es que las características de la cultura significa que uno aprende de las otras personas, de lo que dicen y comparte sus saberes y conocimientos entre sí al interactuar con esas personas que no tienen, por ejemplo, un idioma como el nuestro. Exacto. Bueno, compañera Laura, muchas gracias. Compañera Wandy, vamos con su presentación. En este caso, tenemos sobre el relativismo lingüístico y relativismo cultural. Compañera, adelante. Buenas noches, mi nombre es Wendy Chaparro y bueno, las dos primeras definiciones de dos que les voy a dar como una pequeña explicación de cada uno. Bueno, en primer lugar, la definición del relativismo lingüístico es un concepto que sugiere que el lenguaje es subjetivo y que de forma percibimos y comprendemos en realidad la profundidad y la estructura del vocabulario en distintas lenguas que se hablan, que se escuchan o que percibimos en nuestro entorno. Esta idea ha sido desarrollada por pensadores como Edward por otro relativismo cultural, es la teoría que sostiene formas, valores, creencias, comportamientos culturales, tal como lo decía anterior, que las culturas son muy diversas. Entonces, esto debe, en ese sentido, buscan conceptos específicos en distintos lugares. Estas perspectivas reconocen también la diversidad cultural y el mundo y argumenta que no existe una única de un sistema, sino que todas las sociedades son ¿Ustedes le escuchan bien a Wandy? únicas. Las similitudes Escucha, se escucha, pueden encontrar que se basan en su lengua, en sus creencias y son muy conceptuales en sus condiciones de lengua, son universales y la mayoría son variables de, no sé, el inglés americano, el inglés australiano, el inglés de Inglaterra, etcétera. Bueno, para dar un ejemplo de relativismo lingüístico, en el español los sustantivos tienen géneros gramaticales
como masculino y femenino. Un ejemplo es que en español luna es un sustantivo femenino, pero en alemán luna se utiliza el género masculino. Con este ejemplo quiero dar la relación del video lengua, cultura y entidad, que la doctora Concepción argumenta que la gramática es la misma, que no incluye ni excluye, pero en discusión puedes incluir diversos roles jerárquicos como hombres y mujeres. Además señala que la inclusión de género a través de las normas, los mexicanos y las mexicanas, pueden ser gramaticalmente incorrectas. Un ejemplo de relativismo cultural que divide mucho a diversas culturas puede ser la orientación sexual. Las actividades hacia la orientación sexual varían significativamente. En algunas culturas la homosexualidad o la bisexualidad pueden ser socialmente y moralmente aceptadas, mientras que en otras pueden ser estigmatizadas o incluso ilegales. La importancia de estas lenguas y de su componente es que el relativismo cultural, tanto como el lingüístico, son esencialmente en situaciones aparte son una falta de conocimiento, o sea, no siempre se conoce como cuáles son las lingüísticas de tal lugar o la cultura, como se decían en el país anterior. Esto lleva a malentendidos, estereotipos y conflictos de comunicación. Por último, me gustaría comentar sobre la que se tiene estas lingüísticas y la lengua materna. Desde la perspectiva global, la cual habla sobre la capacidad de un hablante para producir mensajes, enunciados y estructuras que necesitan de la gramática y el contexto o en situaciones determinadas sin perjuicios o temas de aceptación. En la diversidad cultural que son propios de la relación y de la importancia de cada nativo. En el Padlet se encuentra un audio que profundiza este tema de su relación. ¿Alguno tiene una intervención sobre el tema de la compañera Wandy? Compañeras. Bueno, yo creo que es muy importante mencionar cómo cambia esto, digamos, así como avanza todo, avanza también, o sea, tanto normas como tradiciones y todo. O sea, podemos ver que, digamos, en los grandes diccionarios académicos como el de Oxford, el de etcétera, digamos que antes no existía como este tipo de discusión sobre géneros, un ejemplo. Entonces ahora hay un poco de controversia por eso y yo creo que va a ser complejo como adaptar un ejemplo, lo que ella decía, digamos, acá se le dice al término luna en femenino y en otro lugar lo dan como masculino. O sea, siempre, digamos, uno como aprendiz de lengua extranjera se enfrenta a esos problemas, a esas diferencias culturales, gramaticales, que es uno de los, digamos, grandes retos que uno afronta cuando decide aprender otra lengua. Entonces creo que eso va a ir cambiando siempre y que es muy importante pues conocerlo e irse uno como aprendiz adaptando a todos estos, digamos, casos, como lo vemos acá en el relativismo lingüístico y cultural también. Sí, entonces, con acierto pues también se puede decir que sí, como lo menciona la palabra del relativismo cultural, es decir que el concepto como tal no tendría una objetividad general, sino que se podría deducir a una subjetividad de acuerdo pues al lugar, ¿no? Porque hablábamos lo que nos mencionaba Wandy y es el concepto de ciertas palabras en donde en cierta parte del mundo tienen un género y en otra parte no, ¿sí? Entonces ahí hablamos también como de la libertad de expresión, en donde hay culturas que tienen toda la libertad de expresarse como quieren, mientras que hay culturas que están un poquito condicionadas como a sus antecedentes históricos. Entonces sí, es verdad, el relativismo cultural está cada vez más actualizado, entonces no podemos decir como que tenga un concepto objetivo general. Listo, entonces gracias compañera Wandy por su intervención. Sigo yo, mi nombre es Dalila,
Como tal, el tema que escogí para este debate es la noción de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras, y pues también lo titulé Aprender de nuevas culturas, puesto que si aprendemos de nuevas culturas vamos a hacer una inmersión total en el lenguaje, ¿sí? El lenguaje como tal, adquirirlo no es solamente aprender la parte gramática y ya, ¿sí? Aparte de usted mejorar sus habilidades, tanto gramáticas como de comunicación, hace parte de hacer una inmersión en la cultura, puesto que de la cultura proviene todo, ¿cierto? Entonces, nos dividimos en la competencia sociocultural, que es lo que mencionábamos anteriormente, y es saber qué nos diferencia como cultura de la cultura a la que estamos interesados en, como quien dice, aprender. Por ejemplo, si vivimos en un país extranjero, ¿qué es lo primero que uno hace? Conocer qué hay allí de nuevo, qué similitudes tiene con mi país, qué es un reto para mí aprender o, como quien dice, adaptarme a ello. Por lo tanto, la competencia sociocultural es tener la capacidad de adaptarme a algo que es nuevo para mí. Por lo tanto, nos definimos como que la importancia de la competencia sociocultural es un componente de aprendizaje de segundas lenguas. Como tal, nos enfrentamos a nuevos retos, ¿cierto? No solamente aprender cómo, digamos, la comida de allá, las costumbres diarias de allá, sino que también como las diferencias del idioma. En este caso, por ejemplo, podemos ver acentos que son diferentes a nuestra cultura, ¿cierto? Podemos ver nosotros que manejamos la pronunciación, cómo se nos dificulta pronunciar ciertas, por ejemplo, fonemas diferentes a los de nosotros. Esos son retos y dificultades a los que como cultura nos enfrentamos al querer adquirir un L2 o incluso L3 o a los que estemos interesados. Ahora tenemos una integración. La integración hace un papel muy importante porque para querer aprender un idioma se tiene que hacer una inmersión. ¿Cómo se hace una inmersión? Comunicándonos. Entonces, si yo quiero mejorar mi speaking, ¿qué debo hacer? Empezar a interactuar con personas de otro país. Entonces, esto me va a permitir también desenvolverme de una manera más adecuada frente a un público y tener una más fluencia en mi hablar, en este caso, en un segundo idioma. También de hecho, es como el desafío más grande al que nos enfrentamos los estudiantes de una segunda lengua, porque hablar ya en su mismo idioma, en su lengua materna, a veces se nos dificulta. Ahora querer hablar en un segundo idioma, pues aún representa un desafío mayor. Los aspectos culturales de la lengua extranjera es como tal el manejo de la lengua en su totalidad, manejar gramática, manejar habilidades como speaking, listening, writing y reading. Entonces no nos sirve solamente con tener un nivel muy básico, tenemos que tener suficiencia en el manejo del idioma para que la comunicación sea asertiva, y también todo esto viene en complemento con lo que se menciona anteriormente. ¿Con qué? Teniendo en cuenta la inmersión y la integración con la lengua en general. Ahora terminamos con una frase que nos dice que si queremos aprender una lengua, debemos aprender no solo los orígenes de esa lengua, sino toda la historia de la cultura, porque así lo enriquece aún más a convivir en paz. Es decir, parte de respetar el aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua es conocer cómo se originó, ¿cierto? La historia de la lengua que vayamos a aprender. Pues gracias a los orígenes nos damos cuenta cómo podemos adquirir mejor de manera gramática, a través de la lectura, de conocer el inicio, un ejemplo de la lengua inglés, saber que tiene derivados, ¿cierto? Entre ellos culturas, así como acá en nuestro país tenemos varios idiomas, allá también se tienen varios idiomas, varios acentos. Eso nos va a permitir tener como tal un conocimiento total de la lengua. Muchas gracias. ¿Alguien quiere realizar alguna intervención sobre este tema? Pues sí, compañera Dalila, la verdad tu intervención está interesante porque sabemos que no Bueno, todas las entonces, regiones y países el idioma se habla de todas maneras. ¿Me escuchan? Sí, señora, la escuchamos, compañera, gracias. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Pues considero que la cultura es esencial con respecto a lo que dijiste, ya que nos enseña una lengua
extranjera, que enriquece nuestro aprendizaje y fomenta la comprensión intelectual y promover la comunicación en distintos idiomas si se logran aprender. Totalmente. Además que también decimos que la lengua como tal es una identidad, ¿cierto? Porque ella lo que hace es como que nos conecta, es un puente de conexión para poder comunicarnos, ¿cierto? No solamente nuestra lengua materna, que ahí sería conectarnos con nuestras raíces, sino que también conectarnos con otras lenguas, ¿sí? Y así poder generar un poco más de habilidades que nos van a servir para nuestro desarrollo tanto personal, profesional, laboral y social. ¿Mm? Y también nos permite tener una inclusión en todo sentido. Bueno, no siendo más con intervenciones, seguimos con la compañera Adriana. Compañera, adelante. Listo, compañeras. Entonces les voy a exponer mi padre relacionado con el tema que elegí, que se llama la competencia comunicativa y la subcompetencia sociocultural. Hasta ahora tuve que cambiarle el título. Qué pena. Bueno, entonces, aquí lo que queremos decir con esto que escribí, por ejemplo, que se dice que la lengua es la cultura del alma. ¿Por qué? Porque cuando nos expresamos de manera adecuada y sobre todo desde muy pequeños, pues no solamente ampliamos nuestro vocabulario, sino sabemos comunicarnos con las demás personas. Cuando nacemos, pues pronunciamos nuestras primeras sílabas y a medida que pasa el tiempo, nuestra tarea principal es como ya dije, ampliar nuestro vocabulario, nuestros conocimientos y de paso, pues conocer el entorno que nos rodea, porque de esa manera podemos interactuar con nuestros seres queridos y pues así podemos, por ejemplo, llevar una conversación a cabo. Y entonces, pues, ahí como yo lo plasmé, el idioma idioma español es el que más ha tenido acogida a nivel mundial, sobre todo en los países de habla hispana, pues porque se entiende que es parte de la lengua materna. Y en lo concerniente a lengua, cultura e identidad de los pueblos indígenas, ya sabemos que cada uno de ellos tiene como su propio lenguaje o forma de comunicarse entre ellos mismos, y a veces pues de pronto no le entendemos mucho, pero la clave está en de vez en cuando tener interacción con ellos, viajar para conocer otras culturas, o si las circunstancias no lo permiten, como fue el caso de la pandemia que restringían los viajes, pues tocaba interactuar con ellos así fuera en forma virtual. Y por ejemplo aquí dice que también la evolución de la lengua hasta nuestros días ha ido cambiando, pues porque la cultura pues ha ido evolucionando, ya sea mediada por las TICs o por la circunstancia que sea, y de todas maneras es importante familiarizarse con el idioma, cogerle como cariño y adquirir nueva terminología que nos trae consigo mismo. Y entonces, como se sabe, una reflexión final, que la lengua es un sistema de signos y significados que cada país o región tienen, y la clave está en saber, pues no tanto aprenderse reglas, sino también como ponerlas en práctica, y así se diferencian las culturas entre otras personas al interactuar con los demás. ¿Alguien tiene algo que agregar? Bueno, sí, totalmente de acuerdo, compañera. Totalmente la lengua es una necesidad del ser humano para poder comunicar sus pensamientos, opiniones y criterios, ¿cierto? Hasta nos damos cuenta que la lengua, el lenguaje, la comunicación, incluso la lingüística, son tan importantes y tan inherentes en un ser humano que hasta una persona que no puede hablar busca la manera, ¿cierto? A través del lenguaje de señas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que es una necesidad inherente e intrínseca del ser humano. Gracias por su aporte, compañera. ¿Alguien más tiene un aporte? Yo sí quisiera comentar algo sobre una frase que me gustó mucho. Es la que dice: las lenguas forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Y es que así como hay lugares, porque también hay lugares que son patrimonios, digamos que la lengua se puede vivir, o sea, uno puede, así como uno se esfuerza o hay gente que se esfuerza muchos años, ahorra mucho para ir a un lugar que es muy conocido, pues también digamos los que somos
amantes del lenguaje, nos emociona aprender una nueva lengua. O sea, no solo por el ámbito cultural que tiene, sino también como por esa percepción que uno va a adquirir porque ya va a ver las cosas de diferente manera. No es lo mismo que de pronto yo planeé un viaje a Estados Unidos y vaya a conocer, no sé, muchos lugares y yo simplemente vaya y no pueda ni siquiera comunicarme con una persona para que me pueda tomar una simple foto. Entonces creo que eso es muy importante también, como apropiarse de que sí, son un patrimonio, o sea, cualquier lenguaje, cualquier dialecto es como una parte cultural muy importante que nos permite no solo como, bueno, yo hablo esta lengua y me sirve solo de manera formal para un trabajo, sino también nos abre las puertas, digamos, a muchas oportunidades, digamos, como de vida personal. Entonces, lo que yo digo, si hay, como hay sitios, patrimonios culturales, lugares, también tenemos todas estas lenguas que, digamos, aunque es complejo, con mucha dedicación se puede lograr. Y uno al ir, digamos, lo que yo decía, un ejemplo, Estados Unidos, si tú comprender un poco de su lenguaje, disfrutas aún más la experiencia que ir y sin siquiera poderte comunicar un poco. Entonces es muy importante esa parte. Gracias por su intervención, compañera. Vamos con el aporte de la compañera Erika. Compañera, adelante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Fernanda López Pineda. Yo quiero hablar un poquito sobre todo lo que ya hemos venido exponiendo durante este debate. Y sí es muy importante cada cultura. Creo que del origen de sus culturas y de la cultura es que se identifica y somos diferentes alrededor del mundo. Entonces me parece muy importante siempre hacer que la lengua y estas culturas no se pierdan. Entonces, ya vamos a hablar un poquito más sobre parámetros de variación cultural en la realización de actos de habla. Entonces, tenemos algunos parámetros que serían, por ejemplo, la variación intercultural en la realización de actos de habla. Sería cómo se comunican o se pueden encontrar diferencias culturales, las cuales demuestran elementos atenuados o honoríficos, según se quiera comunicar. Por ejemplo, en el texto encontramos un ejemplo que, bueno, está en francés, pero traducido al español sería: buenos días, reserva de mi vuelo ya está lista. Llego a Casablanca el día 10 de abril a las 20:40 y volveré a Casablanca el día 14 a las 14 horas. ¿Me podría decir cómo se va al aeropuerto a Rabat? Cuento con usted para la reserva del hotel o del alojamiento de Rabat. Y responden: en cuanto al transporte del aeropuerto La Casablanca o Rabat, puede coger un tren en el aeropuerto, tendrá que hacer un cambio de tren en la estación de Aishata y llegará a la estación de Rabat Bar, que se encuentra a 2 minutos del hotel, términos en el que ya está un cuarto reserva. Entonces, en esta comunicación tenemos a dos personas que se comunican igualmente en francés. Ambos manejan la lengua francés, pero tienen una diferencia, que uno son de distintas culturas. ¿Qué pasa acá? Que entonces, para uno, el primer hablante lo que quiere decir es que quiere que vayan a recogerlo para ubicarse. Y el segundo, como no es en la cultura del no debe ser más explícito, debe ser como, sí, recógeme. Entonces es por eso que allí hay una falta de comunicación. Como no conocen la cultura del otro, aún hablando la misma lengua, es muy difícil encontrar si no hay explicidad. Por eso es muy importante también tener en cuenta como este parámetro. Tenemos otro, entonces, bueno, en la explicidad es un mismo acto que se toma más o menos directo dependiendo de la diferencia de las culturas. Estos actos de comunicación se pueden presentar dependiendo de la cultura, y esto puede presentar la cultura
en la capacidad conversacional. Por ejemplo, las de datos ya personalizadas. El habla como se permite al orador matizar lo que quiere transmitir. Entonces, por ejemplo, podemos decir que en una conversación donde, por ejemplo, estamos diciendo qué bien te sientan estos pantalones y respondemos gracias. Pero aún así, entonces la persona sigue como, qué bien te sientan estos pantalones. Entonces, a veces respondemos como sí, te parece, te gustan, los puedes conseguir en tal lugar. Entonces, eso es una cultura convencional, es un lenguaje convencional que ya hemos utilizado, que se utiliza en varias culturas. También tenemos acciones culturalmente convencionalizadas para realizar una misma actividad comunicativa. Entonces, dice, la misma actividad comunicativa representa un significado de la misma manera. Se puede usar la repetición, la afirmación o el diálogo seguido. El aprendizaje de la lengua es de perspectiva global. Entonces, citando a Audioba, las competencias culturales que determinan adecuadas estrategias comunicativas que constituyen un parámetro más de la variación intercultural en la realización de actividades comunicativas. Esto da acceso al entendimiento de una comunidad, pero que al aprender una lengua extranjera le dará a los oradores seguridad en lo que está expresando. Entonces, es muy importante mantener el estándar y respetar pues cada cultura. Entonces, para respetarla es muy importante que todos hagamos pues parte del aprendizaje de esa cultura. Eso es todo. Bueno, compañera, gracias por su intervención y bueno, con base en lo dicho, nos damos cuenta que efectivamente la lengua materna es el inicio de nuestra comunicación, ¿cierto? Asimismo, merece un respeto, ¿cierto? En donde si nos damos cuenta debemos también manejar el uso de la lengua materna de manera adecuada, no solamente gramaticalmente, sino también de manera lingüística, también lo que tiene que ver con la pragmática, la semántica, todo lo que encierra como tal el estudio y el uso de una lengua materna. Es decir, que si yo me voy a comunicar en mi lengua origen de manera asertiva, eso me va a permitir tener puertas para poder adquirir una lengua extranjera. Por ejemplo, si yo no manejo una buena ortografía en mi lengua materna, se me va a dificultar adquirir una buena ortografía o gramática en una lengua extranjera, ¿cierto? Entonces debemos partir con el hecho de manejar la lengua materna en todos los ámbitos para asimismo tener esa capacidad y adaptabilidad para una L2. ¿Alguien más va a intervenir? Sí, pues considero que el tema de la compañera muestra lo esencial que es la comunicación y cómo fomentarla de forma efectiva para evitar malentendidos, como el ejemplo que ella nos compartió de los signos de puntuación, ya que pues incluso en nuestra lengua, que es el español, los cometemos muchas veces por falta de tildes, comas, etcétera. Bueno, pues en este mundo hay diversas lenguas y es muy diversa la globalización, entonces pues para tener muy en cuenta todos los puntos de vista al aprender una segunda lengua. Gracias. Bueno, compañeras, no siendo más, les agradezco. Gracias por su intervención, gracias por su participación colaborativa. Y no siendo más, pues espero que tengan una buena noche. Ok, Igualmente, igualmente compañero, para ti. muchas gracias. Gracias por todo.